Ya, pues estamos, sí, ahí se mezcla entre medio de los micrófonos porque están los estudios de Radio ADN. Estuvo también el día viernes en una visita relámpago ahí a Buenos Aires. Hubo un gran encuentro de ministros del Interior y Seguridad. Luis Cordero, ¿cómo está, ministro? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ministro, bienvenido. Es que decíamos que no lo habíamos visto ayer en nuestro puesto de transmisión ahí en la cuenta pública, pero evidentemente estuvo en una cuenta pública que tiene siempre este tipo de balances que es más o menos, yo no podría decir, yo no sé si esto está bien o está mal, pero es más o menos previsible, ¿no? Con una oposición que siempre echa de menos muchas cosas y que siempre echa mano también al tema de la seguridad. Que no hubo grandes anuncios en materia de seguridad, que el gobierno equivoca las prioridades y que seguridad sigue siendo la gran prioridad de los chilenos y el presidente decide hablar, por ejemplo, de Israel. ¿Cómo enfrenta eso primero? Primero, no pasé por el puesto de ustedes porque venía hoy día a la mañana temprano. Es cierto. Para no repetirse. Eso para redundar, dice. Esencialmente eso. Lo segundo, primero yo creo que hay que rescatar la lógica republicana que tienen las rendiciones de cuentas en nuestro país, que es una obligación personal que tiene el presidente de la República de dar cuenta al país sobre la situación administrativa y política del país una vez al año. Y se hace ante el Congreso Pleno, y por lo tanto los gestos republicanos en Chile son relevantes y cumplir ese propósito, ese mandato, creo que también es relevante. Lo tercero es que la definición de la orientación, el contenido, la definen en la historia de Chile cada uno de los presidentes, ¿no? De hecho, el presidente Boric ha tenido la particularidad, esto lo ha dicho públicamente, y en el periodo en que yo estaba en el gobierno, el presidente suele revisar los discursos de los presidentes de la República en el siglo XIX o en la primera parte del siglo XX, ¿no? De hecho, esta vez lo hizo nuevamente y hizo referencia a ellos en 2 o 3 oportunidades. En cuarto lugar, yo, por cierto, sería raro encontrar una oposición que felicitara el discurso de un presidente. Creo que lo dificulto que lo hubiese sido así en el pasado. De hecho, creo que hemos tenido estas últimas cuentas públicas, más con los matices más, matices menos, han sido cuentas públicas que se han dado en un tono republicano muy respetuoso y con las críticas que me parece que son predecibles también. Lo digo porque para los auditores más jóvenes, a finales de los 90, principios del 2000, tuvimos cuentas públicas que no fueron nada de pacíficas, por el contexto en el que estábamos. Y lo último es que también hay que mirar las cuentas públicas desde la perspectiva cómo éstas se desarrollan. No es lo mismo una cuenta pública al inicio de un gobierno que la cuenta pública de un presidente de la República al último año de gobierno. Y el presidente, creo que en materia de seguridad fue muy explícito, primero con un diagnóstico general y enseguida de las 3 seguridades, de la primera que habla en materia de seguridad pública o seguridad ciudadana, haciendo un recuento de la gran cantidad de esfuerzos que el país ha hecho, reconociéndole al Congreso además su colaboración en el conjunto de leyes que se han dictado. Va a ser bien difícil, o sea, por lo pronto hacia atrás no hay otro periodo presidencial que tenga esta abrumadora cantidad de leyes en materia de seguridad, la cantidad de recursos que se han destinado en materia de seguridad. El presidente también ha hecho énfasis, lo ha hecho en otras ocasiones, que esto se traduce también en un modelo de gestión al cual nosotros debiéramos apuntar hacia adelante. Entonces yo creo que en lo que se refiere a seguridad hay mucho de balance, pero también mucho desafío de lo que viene en la implementación de esto, porque creo que hay que tener cuidado en una cuestión que me parece que es clave. El esfuerzo legislativo del Congreso en materia de seguridad ha sido muy relevante, quedan 3, 4 disposiciones grandes sobre la cual existe acuerdo de poder avanzar y despachar en este periodo legislativo, pero lo grueso, lo más relevante en el fortalecimiento institucional, en la adecuación de regulaciones que nosotros en otras condiciones hubiera sido imposible de señalar, ya se han dictado y lo que queda es avanzar en su implementación y gestión, porque de lo contrario nos podemos quedar con la sensación que los temas de seguridad se resuelven con más leyes y lo que necesitamos es más gestión. Ya, ministro Cordero, pero a la hora de los balances, y lo recordábamos hace justo una semana, el lunes pasado, acá estuvieron los 4 candidatos oficialistas para las primarias del sector, y hablábamos evidentemente también de temas de seguridad, y acá varios marcaban que la seguridad no fue una prioridad ni del programa ni de los inicios del gobierno, y que se terminó imponiendo por los hechos. Y de hecho también ayer lo recordábamos con varios dirigentes de la actual oposición. Muchos de los proyectos recibieron el respaldo evidentemente de la derecha y de las derechas en algunos casos en las actividades y ya en la decisión parlamentaria. ¿Usted al momento del balance reconoce también aquello? Pero lo dijo el presidente. El presidente ha sido bien explícito sobre este punto.
Y además por otra cosa muy clara, en el fondo. Uno gobierna los problemas del país que enfrenta, no lo que le gustaría enfrentar, ¿no? Y eso tiene que ver con la adaptabilidad y con el pragmatismo con el cual se gobierna. El presidente creo que en eso también fue muy explícito ayer. Esta idea de lo que yo pensaba al inicio y qué decisiones tomó después, lo que a mí me parecería que es reprochable es mantener la porfía de algo frente a la evidencia de los hechos, en el fondo, ¿no? Y a mí me parece que un gobierno que se adapta rápidamente a las necesidades que enfrenta, los conflictos que debe abordar y las soluciones que debe entregarle a las personas, más bien me habla de una percepción directa. Pero así todo, en materia de seguridad pública se han hecho esfuerzos. Recoge hoy día declaraciones, por ejemplo, de la candidata Janet Jara, la exministra, y ella dice los resultados siguen siendo preocupantes. Los resultados, el presidente lo dijo ayer, siguen siendo... no nos podemos conformar con lo que tenemos hasta ahora. Y la razón es muy simple. Es evidente el aumento de la cifra en los últimos años, no solo en este periodo, quiero recordar que vienen de periodos anteriores. Esto no tiene que ver con gobiernos anteriores, tiene que ver con un fenómeno al cual el Estado chileno se adaptó en un momento posterior. Y esas cifras, esos números han ido mejorando, pero el país no se puede dar por satisfecho mientras no tenga una mejora estructural. Entre otras razones, porque el fenómeno de la seguridad pública hoy es diametralmente distinto al que teníamos hace 6 años atrás. En segundo lugar, las lógicas sobre las cuales opera el delito y las organizaciones criminales son distintas hoy, pero no solo en Chile, sino que en el mundo. O sea, hace 6 años atrás era probable o previsible que habláramos de crimen transnacional como la forma en que lo abordamos hoy día. Era previsible que los países en el contexto de la región entendiesen que solo trabajando conjunto es la manera de poder resolver ese tipo de asuntos. A mí, de nuevo insisto, uno enfrenta y debe adoptar decisiones para los problemas que tiene que resolver hoy día. Y yo creo que la agenda sigue siendo desafiante hacia adelante y, por cierto, uno nunca puede se puede mantener satisfecho en lo que se refiere a seguridad, entre otras cosas creo que un asunto que en una entrevista anterior nosotros conversamos. Chile tiene el índice de temor más grande del mundo, pese a que sus índices de victimización van a la baja. Y de respecto de ese índice de temor, es un asunto respecto del cual el Estado de Chile se tiene que hacer cargo. Ministro Luis Cordero, a propósito de la cuenta pública, no puedo no preguntarle, porque usted entra a este gobierno como ministro de Justicia. Uh-huh. Estuvo muy encima también de este tema y el presidente Gabriel Boric habla ayer sobre el penal de Punta Peuco. Sí. Y dice que se va a permitir que otro tipo de presos pueda llegar a ese recinto. Sin embargo, lo comentábamos hace un rato, ese penal ya cuenta con una sobrepoblación de 124%, lo que impediría el ingreso de nuevos reclusos a menos que se amplíe la cárcel. Sí. ¿Cuánto de simbólico tiene este anuncio? Porque el presidente lo compara con el cierre del penal Cordillera en el año 2013 por parte del presidente Sebastián Piñera, pero que está lejos de cerrarse Punta Peuco. El gobierno nunca ha hablado del cierre físico de Punta Peuco. Primero porque nosotros necesitamos optimizar todos los recintos donde podamos aumentar en plaza. En segundo lugar, en Chile los penales se crean por decreto supremo. Y la creación del penal Punta Peuco fue el año 95 y su creación y su decreto no ha sido alterado hasta el día de hoy. Y está creado como un penal especial. De hecho, el decreto se denomina así, créase penal especial. Y en consecuencia lo que ha anunciado el presidente es que ese penal deja de ser especial y se transforma en un penal común. Lo que implica gestión de segregación de acuerdo a las necesidades de gendarmería. En la zona donde está Punta Peuco, que es la zona donde además el Estado adquirió otro paño para la construcción de lo que iba a ser en su oportunidad Santiago 2, y no ha sido posible, entre otras cosas, por las restricciones de agua que hay en ese lugar. Uh-huh. Permitiría abordar el recinto de Punta Peuco ya no con la restricción de penal especial que tiene. Y esa es la decisión que anunció el presidente de la República. Pero ¿cuán simbólica es esa decisión pensando en lo concreto? En la sobrepoblación. Lo que pasa es que simbólico y concreto no son dos conceptos. No son dos conceptos que estén excluyentes, ¿no? La eliminación de. Yo solo quiero recordar a los auditores que la suscripción de ese decreto del año 1995 fue problemático. Ustedes recordarán que hay una firma que en ese decreto
Hubo todo un conflicto, recordemos, entre el entonces presidente Eduardo Frei y el ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos. Entonces, esta idea de que Punta Peuco era una especie como de consenso de la transición, yo creo que... se fue desmoronando. No es que desmoronando, sino que nunca fue eso en el año 95. Finalmente, el sistema institucional chileno, por distintos tipos de razones, a finales de los 90, quiero recordar que después de la detención de Pinochet en Londres, lo que hay es un cambio de actitud por parte de los tribunales y cómo se aceleraron los casos en materia de violación de derechos humanos. Lo que implicó una doctrina por parte de la Corte en materia de las decisiones judiciales en esos casos, definitivamente prescindir de la ley de amnistía y las condenas que sucesivamente se han dictado hasta el día de hoy. Punta Peuco, por lo tanto, pasa a ser un penal común para gestión de gendarmería. Ahora, también es un aspecto que es clave tenerlo presente. Las personas que están condenadas y algunas que siguen enfrentando la justicia por violación de derechos humanos ocurrida en dictadura tienen edades bien avanzadas. Y por lo tanto la decisión sobre Punta Peuco es una decisión que es inevitable, en el fondo. Y al presidente de la República le correspondió ordenar la conformación como un tribunal, o sea, como un penal. Sí, a propósito de lo que nos decía recién una auditora, y usted que conoce el sistema, ¿quienes están hoy día presos en Punta Peuco están presos con privilegios? Es un penal, como ella lo relató, que había, no sé, servicios especiales en su interior. La verdad es que no. Los penales con personas que provienen de las Fuerzas Armadas y que tienen este tipo de privilegio, o sea, que tienen esta segmentación tan especial, lo que hacen es que pueden terminar por traducir en su interior ciertas estructuras jerárquicas propias del orden institucional regular que no se compadecen con la situación en la cual se encuentran privadas de libertad. ¿Y el cambio a penal común qué implica en definitiva para la población penal? ¿Es que los puedan trasladar a otro centro penitenciario? Nosotros tenemos hoy día, de hecho, dentro de las personas... Yo me refería con lo concreto. Sí, dentro de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, nosotros tenemos personas que están en Punta Peuco y otras en Colina. Que de hecho, si uno se da cuenta, las que están sujetas a un régimen penitenciario común son más bien las que están en Colina que las que están en Punta Peuco, desde el punto de vista de la estructura de las visitas, del acceso, etcétera. Pero en términos concretos se traduce a que Gendarmería a partir de ahora podría, en la medida que se dispongan de plazas adicionales, disponer de personas de otros delitos distintos a los de lesa humanidad en ese recinto. Y esas plazas adicionales no solo a propósito de traslado o no solo únicamente al propósito de traslado de reos que hoy día están en Punta Peuco. No necesariamente. Porque cuando usted menciona la edad también ahí hay una... Así es. Ya. Ahora, ministro, podrían ser reos de menor peligrosidad. O sea, quiero recordar que, por ejemplo, nosotros hemos tenido un aumento de personas privadas de libertad mayores de 60, 65 años vinculados a delitos sexuales, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Hay alternativas de segmentación y de utilización de ese penal que son muy variadas y que respecto de las personas que se encuentran privadas de libertad también son personas que con indiferencia a los delitos que hubiesen cometido y en cualquier recinto en la cual se encuentre también tienen derechos que uno tiene que saber respetar en el fondo. Uh-huh. Ministro Cordero, lo marcaban también algunos auditores que nos han llamado en estos últimos días, particularmente por lo que ocurrió la semana pasada, y se lo pregunto en su condición de ministro de Seguridad, por los niveles de inseguridad que se están viviendo en algunos recintos educacionales. Sí. Ya vimos lo que pasó en San Pedro la semana pasada. ¿Cómo se está abordando esto? Sí. Porque aquí hay iniciativas desde instalen detectores de metales en algunos recintos educacionales. ¿Esto se aborda como un delito común o hay una preocupación ya más global, más particular respecto de la inseguridad que algunos apoderados, profesores, alumnos están registrando en recintos en diferentes puntos del país? Yo creo que hay tres temas ahí que son diferentes, pero que concurren a un problema común, que es la violencia dentro del establecimiento. Y en el caso de San Pedro de la Paz, uno de los temas relevantes que había que despejar al inicio eran las características de ese ataque dirigido, y a esta altura se conoce como relativamente parte de la dinámica de los hechos, y es que efectivamente es un ataque dirigido a un estudiante del establecimiento que es realizado por otro del establecimiento. Entonces la pregunta es y que al parecer viene precedido de rencillas de días previos. En el fondo. Uh-huh. ¿Qué es lo complejo? Es una manifestación
de un fenómeno de violencia al interior del establecimiento. En segundo lugar, de menores con acceso a armas, ¿no? Y tercero, que resuelven sus disputas con violencia o con medio letal. Esa situación es especialmente compleja. Compleja desde la perspectiva que lo revela, porque es un problema de seguridad pública, sí, pero también es un problema de convivencia escolar. No sé si me explico bien. Claro, pero esto lo aborda el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que el sostenedor el otro día decía que esto escapa a la convivencia escolar. ¿Sabe que porque uno tiene, él decía, hay protocolos para abordar problemas de convivencia escolar, pero nadie está preparado para una balacera al interior del colegio? Yo estoy de acuerdo con él, pero lo que hay es que el nivel al cual se llega en un caso como ese está precedido de elementos que los establecimientos tienen que saber pesquisar. O sea, usted dice que la balacera es la consecuencia, o sea, la balacera es la forma en que se resolvió un conflicto que no se pesquisó. El problema serio que tenemos de seguridad pública ahí es menores de edad con acceso a armas, que entran libremente a un establecimiento y disparan a otro. Uh-huh. Pero desprender esa situación del conflicto que está suscitándose al interior del establecimiento es engañarse también. ¿Y por qué este es otro aspecto que es relevante? Porque hay otras manifestaciones de violencia escolar con el uso de armas, que fue el caso de armas cortopunzantes. Uh-huh. La violencia digital que se está produciendo, esto es un tema que está siendo muy documentado en la actualidad, como de la violencia digital se está llegando a la violencia física al interior de los establecimientos. Luego, la violencia que se está ocupando respecto de los profesores, que es la situación que hemos tenido en el caso de algunos establecimientos emblemáticos. O bien, cómo los apoderados participan de esas dinámicas de violencia al interior del establecimiento, tenemos una de dos. O eso lo miramos simplemente como un asunto de seguridad pública, y entonces este es un problema que tenemos que resolver con policías, fiscales, ¿no? O bien entendemos que existen aspectos de la convivencia interna del establecimiento respecto de la cual ni la policía ni los fiscales se van a poder hacer cargo. Ese es el punto central que tenemos. Por eso es una zona de intersección donde no es conveniente decir, mire, dado que este es un problema de seguridad pública, esto lo soluciono teniendo policías fuera del colegio. Mire la señal que eso implica. O sea, esto en la misma línea tampoco se soluciona con detectores de metales ni estas paletas detectoras. Ahí hay dos cuestiones que son relevantes. Yo creo que en esto hay que tener soluciones pragmáticas. Esto nos obliga a hacer una evaluación que es bien cruda. Y aquí hay establecimientos educacionales que tienen umbrales de riesgo y peligro. ¿Están medidos? Porque eso es hablar de eso, para hablarlo con franqueza. Entonces tenemos que decir, mire, hay determinados establecimientos que por los perfiles de quienes están en el lugar, ni siquiera de los barrios, tienen perfiles de riesgo. Eso, a mí me parece que si es una discusión que vamos a tener, tenemos que tener con esa franqueza. Porque esa franqueza también supone, y esta es la lógica de la convivencia escolar, que los que participan de la escuela tengan claridad que se está viviendo una situación de esas características en el fondo, ¿no? Esta es la misma situación de los protocolos cuando se produce tráfico de droga al interior del establecimiento o en las inmediaciones, por ejemplo, y quienes participan de ese tráfico son los propios estudiantes, ¿no? Ya, pero ministro, la pregunta es para usted entonces. Esa discusión hay que tenerla porque los sostenedores, las comunidades, los profesores han dicho que esto excede al trabajo educativo y de convivencia escolar. Más allá de que entiendo su lógica de que en este caso particular la resolución de un conflicto previo se fue a balazos, digamos, al interior de un colegio. Hay que tener la discusión sobre una mayor participación del Ministerio de Seguridad en esto que ya es un hecho, no solo al interior del colegio, que esto es el hecho inédito, pero también en las afueras, con balaceras, etcétera. Y el tema, reiterar lo de Mauricio, ¿a usted qué le parece lo de los detectores de metales? ¿Contribuyen a solucionar el problema? Yo creo que esencialmente contribuyen a disuadir a partir de que usted tiene una evaluación de riesgo sobre este punto. Pues lo voy a plantear del siguiente modo. Esa evaluación de riesgo hay que hacerla, a lo mejor llegó el momento de que hay que evaluar desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad qué colegios representan riesgo. Pero es que mire, esto se lo voy a seguir del siguiente modo. En noviembre entra en vigencia la Ley de Seguridad Privada. Sí. Y hay ciertas obligaciones que determinadas entidades tienen que cumplir si el Estado las califica de entidades obligadas. Entonces lo voy a transparentar del siguiente modo. Vamos a evaluar determinados establecimientos escolares con sostenedores, como entidades obligadas para que dispongan de seguridad privada, porque tener un detector de metales es tener un mecanismo de seguridad privada dentro del establecimiento. Eso es. Yo no me cierro esa discusión. Yo lo único que digo es, tengamos esa conversación con franqueza. Porque esto de decir, mire, no, la responsabilidad es de seguridad y por lo tanto de las policías, decir, no.
Ojo, en un establecimiento de estas características, quien está a cargo de la administración del mismo está a cargo también de la gestión de riesgos. Lo que pasa es que nos obliga a hacer una discusión que es incómoda, pero que yo prefiero que sea franca. Y esa conversación que es incómoda es entonces que hay determinados establecimientos que tienen condiciones de riesgo, de seguridad, para quienes están dentro de él. Esa es una discusión que yo creo que hay que tener, entre otras, y quiero ser también bien transparente en este punto, porque no es razonable que nosotros tengamos recurrentemente dispositivos de orden público cerca de los establecimientos emblemáticos. Yo lo he dicho en otro momento, hay determinados establecimientos emblemáticos que son utilizados como mecanismo de reclutamiento para organizaciones antisistema y anarquismo, que además utilizan, en ese caso, un arma también que puede ser letal como una bomba Molotov. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si vamos a tener esa conversación, la tengamos con franqueza, con lo que implican esos riesgos y sin hacer juicios como genéricos. No, mire, son todos los colegios. Ok. Ministro, quiero preguntarle de algo que también de alguna forma cruza su labor en seguridad hoy día con su anterior labor como ministro de Justicia, y quiero hablar de lo ocurrido en dictadura, digamos. Sí. Está en desarrollo el proceso de búsqueda de personas aún detenidas y desaparecidas. Y esta mañana, en una noticia del momento, el ministro Alejandro Aguilar, el ministro en visita a la Corte de Apelaciones de Santiago, ha dictado un primer procesamiento por un caso de sustracción de menores ocurridos en la década del 70 y solicita a Israel la extradición de una de las encausadas. El presidente en algún momento habló en sus cuentas públicas de niños que habían sido robados en dictadura. ¿Cómo se avanza también en todo esto? Eso forma parte. El presidente de la República avanzó en esto en sus dos últimas cuentas. Sus dos últimas cuentas me correspondió ser ministro de Justicia. El año pasado el presidente en su cuenta pública la dio y anunció iniciativa en esta materia, además de lo de Colonia y Dignidad. El presidente con posterioridad en su viaje a Alemania, Suecia y Francia, este fue parte de la agenda en tema de derechos humanos. Yo me reuní con las agrupaciones de adopciones ilegales en Europa sobre este punto. Hay una investigación que estaba desarrollada hace un tiempo y el Estado de Chile ha considerado que en el caso de adopciones irregulares existe es un crimen de violación de derechos humanos. El ministro Aguilar es el que está a cargo de esa investigación y creo que es una pequeña luz de esperanza para aquellos que durante largo tiempo han estado en este proceso. El Estado de Chile, sin embargo, tiene otra obligación. Yo creo en su momento también lo señalé. No basta simplemente en este caso con la persecución penal, también el Estado tiene que generar las condiciones para producir el encuentro de las familias, que era el propósito del trabajo con el gobierno de Suecia en particular, que es uno de los países receptores de niños y niñas chilenos que fueron adoptados. Ahora, perdón, pasados ya más de 50 años en algunos casos, hay un registro, hay un catastro de cuántas personas hoy día, adultos, niños en su momento, pudieron haber sido adoptados irregularmente o derechamente robados. Existe el proceso, todavía se está haciendo ese proceso, existió un primer proceso de levantamiento y ahora con la cooperación internacional se está avanzando en él. ¿Estamos hablando de decenas, de cientos? Estamos hablando de miles. En un periodo que va ojo, esto es lo relevante para estos efectos, es que va desde mediados de los 60 hasta el término de la década de los 90. Cuando hablamos de adopciones irregulares, no estamos hablando solo del periodo de dictadura. Esto es un aspecto que es bien relevante, que está asociado, entre otras, al tipo de regulación que el país tenía en su oportunidad. Y por eso, además de las investigaciones penales, Chile está avanzando en la mesa de adopciones irregulares que se instaló el año pasado, que es una mesa de trabajo con los organismos públicos, entre otros, para la consolidación de la información. El país tiene mucho que avanzar ahí y además recordar por qué esto terminó siendo un tema, en el fondo, ¿no? Porque en la última década, en los países receptores de adopciones irregulares, se empezaron a detectar este tipo de circunstancias ilegales, que es lo que sucedió en Países Bajos, en Francia, en Suecia, cuyas investigaciones nacieron
con niños y niñas que provenían de África, pero que a propósito de esas investigaciones se han obtenido antecedentes también de las que provinieron de Chile en la década del 70 y la década de los 80. Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, nos queda poco tiempo, como siempre, y nos quedan varios temas, pero quería solo precisar, ayer el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública también habla de Israel, le pide al Ministerio de Defensa un plan para diversificar la compra de armamento, también emular el embargo de armas que ha llevado adelante el gobierno español. Bueno, y antes estuvo el retiro de los delegados militares y policiales desde Tel Aviv. Lo de la defensa o lo de los convenios con Israel, esta dependencia de Israel, ¿es solo en materia de defensa? ¿Tienen algo que ver o podría impactarse en algo las policías en Chile? No de las magnitudes que tenemos. O sea, Israel es un país irrelevante en materia de seguridad en general. Pero como proveedor estatal, no tiene, en materia policial, no es un elemento que por lo menos nosotros tengamos evaluado como un impacto directo. Perfecto. Oiga, y lo último, al menos de mi parte también, estuvo, ya decíamos, el día viernes en esta reunión de ministros de Interior y Seguridad del Mercosur y Estados Asociados en Buenos Aires, donde usted básicamente destacó la estrategia chilena para desarticular el Tren de Aragua. Y en los últimos días hemos conocido un memorando del FBI, de la Oficina de Investigación Federal de Estados Unidos, que vincula el gobierno de Nicolás Maduro a el Tren de Aragua. Sí. Y según este memorándum, Maduro habría utilizado a miembros del Tren de Aragua con fines políticos, básicamente, en diferentes países. Se habla de Estados Unidos, pero ¿eso está constatado ya en Chile? A ver, son dos cosas. La primera, sí, yo estuve en la reunión el día viernes y especialmente además de la reunión, nosotros tuvimos una larga bilateral con la ministra Bullrich y además nosotros suscribimos un memorándum de entendimiento para la Comisión Binacional Permanente en materia de seguridad. En Argentina todo el mundo estaba preocupado cuántas diferencias existían en materia de seguridad entre Chile y Argentina. La verdad es que no hay diferencia, hay plena convergencia en los tres temas que analizamos, que son frontera segura, que es crimen organizado y terrorismo, para los cuales hay una serie de avances en ese protocolo con Argentina. Lo digo porque eso además es una conversación separada que tuvimos. En segundo lugar, el memorándum entiendo yo que entregó el FBI en el contexto de uno de los debates respecto a una resolución de un juez federal que suspendió las deportaciones de venezolanos, y especialmente bajo la calificación de terrorismo de los miembros del Tren de Aragua. Entiendo entonces es un memorándum que se entrega en el contexto de un debate judicial. Y uno de los ejemplos a los cuales hace referencia es el caso de Chile, decir que esta habría sido una estrategia para desestabilizar países. Y en el caso de Chile, el caso que se cita es el caso del exteniente Ojeda y la investigación que lleva a cabo el fiscal Barros. Eso es lo que nosotros entendemos. En lo demás, el Estado de Chile tiene una opinión sobre la situación de Venezuela. Ustedes saben la opinión que tiene el presidente en materia de derechos humanos, los antecedentes que el país ha acompañado a la Corte Penal Internacional. De hecho, el canciller, acompañado por el fiscal nacional, entregó los antecedentes del caso Ojeda a la Corte Penal Internacional, y también el gobierno ha sido muy explícito, y yo en particular, que el gobierno participa de la tesis del fiscal Barros, de la forma y modo en que se instruyó el crimen del teniente Ojeda. Eso es lo que yo puedo referir. Lo demás entiendo que es una disputa propia de la orden ejecutiva y el argumento en un tribunal federal. Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, gracias por venir a ADN hoy. Muy buen día y muy buena semana. Eso, gracias. Gracias, ministro.